aunque el proyecto específico de no discriminación empecé hace 4 años, realmente Provivienda ya lleva trabajando previamente tanto con arrendadores como arrendatarios, en este caso de origen extranjero, llevan trabajando programas de mediación en alquiler. Dentro de esos programas detectamos que muchas veces se dan situaciones dentro del discurso que hacen tanto arrendadores como arrendatarios, donde nos manifiestan situaciones vividas relacionadas con situaciones de discriminación. En ese momento nosotros estábamos ya trabajándolas, pero no de manera sistematizada. Hay un momento en que decidimos, aunque pensamos en hacer un programa específico primero, para que esas situaciones que nosotros estamos detectando sirvan como observatorio, donde podamos detectar qué situaciones suelen ser las que más se producen dentro del mercado de la vivienda en la Comunidad de Madrid, y por otro lado, que esa experiencia también nos sirva para hacer una sensibilización de cara a la sociedad en general. Esa es un poco la idea. Desde ese punto de vista, pues empezamos hace 4 años, como te digo, un programa donde dividimos el programa en 4 patas. Por un lado, actividades de detección de situaciones tanto de discriminación directa como de discriminación indirecta. Actividades relacionadas con información, porque detectábamos que una de las principales soluciones para la discriminación es la información, no solo a inquilinos, sino también a propietarios, no solo a personas de origen extranjero, sino también a los propietarios que venden las viviendas. Luego también actividades de intervención como tal, por ejemplo, pues mediación vecinal, mediación con instituciones, etcétera. Y luego actividades realmente lo que hacemos cada año es una campaña de sensibilización. Nuestra idea no es tanto hacer un discurso buenista, sino hacer un discurso muy basado en el respeto a la legalidad, en el caso de la ley de arrendamientos urbanos. Muchas veces nos llegan propietarios de vivienda que no son conscientes de que están planteando situaciones discriminatorias. Por ejemplo, si piden unas garantías adicionales a los inquilinos por el hecho de ser inmigrantes, ¿no? Les piden pues un aval bancario o condiciones abusivas dentro de los contratos, ¿no? Muchas veces esas situaciones no son conscientes de ellos y en su discurso sí que tienen explícitamente un respeto hacia decir, yo quiero que se respete lo que dice la ley de arrendamientos. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es reconducirlos y explicar que situaciones de discriminación también son contrarias a la ley. Bueno, básicamente lo que nosotros hemos visto es que desde el inicio, cuando empezamos el programa hasta ahora, el programa ha ido creciendo porque las causas y las consecuencias de la discriminación residencial en este caso, a medida que vas profundizando son mucho más complejas de lo que aparentemente parece. La variedad de casuística, por ejemplo, que se produce es enorme. Una de las cosas que nosotros le hemos añadido al programa es ir realizando actividades de técnicas tanto cuantitativas como cualitativas que nos permitan ir profundizando más, sobre todo en las causas de la discriminación. En este sentido hemos realizado encuestas tanto a propietarios como a inquilinos, hemos realizado grupos de discusión, hemos hecho entrevistas, historias de vida, uno de los momentos yo creo más importantes, por ejemplo, ha sido que el año pasado la campaña de sensibilización, los protagonistas de la campaña fueron los propietarios de los programas de mediación en alquiler. Eso para nosotros ha sido muy importante porque se han convertido en protagonistas activos, en agentes de sensibilización, lo que para nosotros puede tener un efecto multiplicador muy positivo. Por nosotras, o sea, cuando alquilamos, por ejemplo, por inmobiliaria, que lo estuvimos viendo una sola vez, la amabilidad de la gente de aquí no se compara con estas personas, y eso que van a recibir una fianza no tiene la misma amabilidad, que eso lo noté mucho y me quedé asombrada. Y luego, pues no, muy buena comunicación, hay mediación, que es lo importante para poder encontrar el arrendatario, nos da mucha posibilidad de que nos solucionen, y bueno, con firmas y todo estás muy bien asegurado, o sea, que está muy bien, la verdad que nos ha gustado por este medio. Bueno, yo como propietario nunca me había encontrado en esta situación, o sea, me surgió porque mi padre dejó la vivienda y entonces estaba buscando
un recurso público a través del cual alquilar. Me había encontrado en esa circunstancia, no me apetecía hacerlo a través de una oficina normal, de una inmobiliaria, entonces estuve buscando qué recursos públicos había con esto. Me daba más confianza y estaba buscando también algo que tuviera algún tipo de carácter social. Entonces vi lo de Plan Alquila, estuve buscando en internet. Entonces vi lo de Plan Alquila, encontré por casualidad lo de Provivienda también, estuve mirando un poco qué es lo que había y luego llamé para informarme de qué programas tenían y cómo funcionaba.